¿Y quién va a cuidar a esta vieja? Porque nosotros no vamos a hacerlo. Esa frase no salió de la boca de un extraño. No fue un vecino desubicado, ni un comentario frío de alguien sin contexto. Esa frase, cortante, cruel, sin alma, fue dicha por mi propia hija. 2 días después de enterrar a mi hijo. Sí, mi hijo, mi niño, mi luz, el único que me abrazaba sin mirar el reloj. Lo dijo así, sin mirarme a los ojos, mientras comía tranquilamente en la misma mesa donde, años atrás, yo le servía sopa caliente con las manos aún húmedas de tanto lavar su ropa. Y lo peor no fue la frase, fue el silencio que vino después, y el eco de la risa del marido de ella, un hombre que nunca construyó nada en esta casa, pero que ese día se sentó como dueño del mundo y remató con: la casa ahora es nuestra. Puedes irte. No levanté la voz. No lloré en ese momento. No grité ni lancé platos. Habría sido inútil. A veces el dolor es tan profundo que ni siquiera el cuerpo responde. Me levanté lentamente. Sentí los pies más pesados que nunca. Tomé mi bolso, ese que mi hijo me regaló un día de las madres, años atrás, y caminé hacia la puerta. No miré atrás. No dije ni una palabra. Pero había algo más, algo que ni ellos sabían. El celular, colocado sobre la mesa, había comenzado a grabar minutos antes, de forma automática. Una de esas funciones que uno activa sin entender del todo, pero que esa noche fue como un testigo silencioso. Todo quedó registrado. Cada palabra, cada risa, cada desprecio. Y yo, sin planearlo, me fui no solo con la herida, sino también con una prueba. Pero volvamos al inicio. Para que puedas entender realmente lo que pasó en ese comedor, tienes que saber primero lo que pasaba en mi pecho. No eran solo las palabras, era el momento, la temperatura del aire, el sabor amargo de la comida que ni llegué a probar. Eran las flores del velorio aún frescas en la basura. Era el eco del nombre de mi hijo, aún resonando en los pasillos. ¿Sabes qué se siente enterrar a un hijo? Es como si el mundo dejara de girar para ti, pero los demás siguieran su camino como si nada. Y yo, 2 días después de ese entierro, solo quería un momento de silencio, tal vez una palabra de consuelo, una mirada cálida. Pero lo que recibí fue un juicio, una sentencia, una traición. El aire en la casa se volvió denso. La comida sobre la mesa se volvió decorado. Y mi lugar, ese que construí con tantos años de esfuerzo, se volvió territorio hostil. Hay algo que las personas no entienden hasta que lo viven. Ser madre no te protege del desprecio. A veces, es todo lo contrario. A veces, cuanto más das, más se acostumbran a quitarte. Ese día entendí que había perdido más que un hijo. Había perdido también la ilusión de que mi familia me cuidaría cuando yo ya no pudiera hacerlo por mí misma. Y duele. Duele como un golpe seco al alma. Pero también despierta. Recuerdo mirar la puerta antes de salir y pensar: ¿cómo se llega a este punto? ¿Cómo una hija puede olvidar los sacrificios? ¿Cómo alguien puede olvidar las noches sin dormir, los platos calientes, los hidados con lágrimas detrás, solo para no romper su corazón de niña? Yo no era perfecta, nunca lo fui, pero fui madre, de las que se dejan para después, de las que se parten en pedazos para que nadie pase frío. Y esa noche me hicieron sentir como una carga, como un mueble viejo en medio de una casa nueva, como una sombra que estorbaba. Y te pregunto, ¿te ha pasado? ¿Has sentido que quienes más deberían cuidarte te ven como una molestia? Quiero decirte algo. No estás sola, y no estás loca. El desprecio familiar es una herida que muchas mujeres mayores cargan en silencio. Pero ese silencio también puede ser una semilla, una que, bien cuidada, puede crecer en fuerza, en claridad, en dignidad. Porque hay algo que descubrí esa noche, aunque no pude ponerlo en palabras en ese instante. A veces, salir sin decir nada no es rendirse. Es tomar el primer paso hacia tu libertad. Es empezar a dejar de mendigar amor donde ya no hay. Es permitirte dejar de sostener a quienes no quieren sostenerte a ti. Y aunque mis pasos eran lentos, mi alma comenzaba, muy dentro, a tomar velocidad. No lo sabía aún, pero ya estaba naciendo otra versión de mí, una que no vivía por aprobación, una que, después de perder todo, ya no tenía miedo de perder nada. ¿Y ellos? Ellos creyeron que me deshicieron, que me sacaron del juego, que me habían dejado sin nada, pero se equivocaron.
porque la mujer que salió por esa puerta no volvió a mirar atrás. Y lo más irónico de todo es que la prueba estaba con ellos todo el tiempo. Ese celular, esa grabación, ese descuido fue lo que, sin saberlo, les cambió el destino para siempre. Pero eso te lo contaré más adelante. Antes de esa noche, antes de esas palabras que aún me taladran el pecho, yo era muchas cosas. Pero sobre todo, era madre. Una madre como tantas. De esas que se levantan con el primer canto del gallo, que se amarran el cabello con prisa y se calzan las sandalias aunque aún esté oscuro afuera. De esas que primero llenan los platos de todos y, si sobra, se sirven al final. Yo fui esa mujer durante más de 40 años. Crié a mis hijos con amor, con manos desgastadas, con la espalda curvada de tanto cargar compras, mochilas, enfermedades, tristezas ajenas. No tuve lujos, tampoco los deseaba. Lo que yo quería era una familia unida, que no les faltara nada, que no pasaran lo que yo pasé. Mi hija, desde pequeña, fue diferente. Tenía los ojos lejos, siempre mirando más allá. Soñaba con otras casas, otras formas de vivir. Y yo, aunque me dolía que me empujara hacia el fondo, la alentaba. Porque eso hace una madre. Se borra un poco para que los hijos brillen. Le cocinaba lo que más le gustaba los domingos. Le guardaba los mejores trozos. Esperaba despierta cuando salía tarde. Me angustiaba cuando no llamaba. Y aún así, cuando volvía, le decía con voz suave, «No importa, ya estás aquí». Y le sonreía. Era mi forma de amar. En silencio, sin exigencias, con paciencia. A mi hijo, el que se fue hace tan poco, lo cuidé hasta su último respiro. Y aún en su adultez, seguía llamándome mamá con ese tono cálido que hace que una mujer se sienta útil, necesaria, viva. ¿Sabes qué es lo más duro de todo esto? Que uno da la vida pensando que ese amor es recíproco. Que en algún momento, cuando las piernas ya no te respondan como antes, cuando los días pesen más, vendrá un abrazo, una visita, una llamada. Pero no. Lo que vino fue una pregunta brutal en medio de una cena. ¿Quién va a cuidar a esta vieja? Y detrás de esa frase, la verdad más dolorosa, que no importaba todo lo que fui, que para ella, para ellos, yo ya era un estorbo. Y aún así, antes de todo eso, yo seguía siendo la misma, la que bordaba servilletas con iniciales, la que hacía pasteles en cumpleaños aunque nadie dijera gracias, la que prestaba dinero sin esperar devolución, la que aguantaba insultos disimulados como quien recoge vidrios rotos del suelo, porque a las madres nos enseñaron que callar es amar, que servir es cuidar, y que dudar de los hijos es falta de fe. Pero yo sí dudé, muchas veces. Me lo callé. Esas veces en que noté la distancia en su mirada, la frialdad, las pequeñas humillaciones disfrazadas de broma, las veces que me dejaron esperando con la mesa puesta, las veces que se olvidaron de mi cumpleaños, las veces que sus ojos me miraban sin verme. Lo que pasa es que una madre aguanta. Aguanta por miedo, por costumbre, porque cree que todo pasará. Y en el fondo, lo que más temía era quedarme sola. Hoy sé que estuve sola desde mucho antes, desde cuando dejé de ser una mujer con nombre propio y me convertí en la mamá de. Y duele saber que uno se va borrando, que los años pesan y ya no eres importante, ni escuchada, ni vista. Pero también aprendí algo. El silencio no siempre es sumisión. A veces es una pausa, un espacio para pensar, para respirar, para despertar. Antes del silencio, yo era una mujer rota pero viva, con esperanza, con memoria, con una historia entera que nadie quiso escuchar. Pero ahora, después del silencio, después del portazo invisible que fue aquella cena, algo dentro de mí empezó a transformarse. No lo supe al instante, no lo planeé, solo ocurrió, como ocurre la luna cuando el sol se va, porque incluso las mujeres que han sido calladas por años, también tienen su momento de hablar, de elegir, de levantarse sin pedir permiso. Yo era madre, yo era esposa, yo era cocinera, cuidadora, enfermera, costurera, psicóloga de pasillo. Era todo y no era nada, hasta que una frase me devolvió la identidad. No por lo que me quitaron, sino por lo que decidí no permitir más. Y sí, me dolió, me duele, pero también me despierta, porque para reconstruirse
A veces hay que perderlo todo, hasta la ilusión. Y esa noche, esa cena, no fue el fin. Fue el aviso de que, incluso después de los 60, una mujer puede empezar de nuevo. La muerte de un hijo no tiene nombre. No hay palabra para eso. Una mujer pierde a su esposo y se vuelve viuda. Un niño pierde a sus padres y se vuelve huérfano. Pero una madre que entierra a su hijo no recibe título alguno. Tal vez porque esa herida no cabe en una palabra. Tal vez porque nadie se atreve a nombrar el dolor más injusto que existe. Mi hijo era mi fuerza. No importa la edad que tuviera. Para mí siempre sería el niño que me buscaba la mano cuando tenía miedo. El que me abrazaba por la espalda mientras cocinaba. El que me decía te quiero, mamá, sin necesidad de fecha especial. Recuerdo con precisión la última vez que hablamos. Fue un domingo cualquiera. Me llamó solo para saber cómo estaba. Yo notaba su voz cansada, pero él, como siempre, me tranquilizó. Tranquila, mamá, todo está bien. Mentira piadosa. Porque 2 días después, recibí la llamada que me cambió la vida. Un infarto fulminante. Ni siquiera me dio tiempo de correr al hospital. Cuando llegué, ya estaba frío, quieto, con ese silencio que grita. Le acaricié el rostro como si pudiera despertarlo, como cuando era niño y tenía fiebre, como cuando se quedaba dormido viendo televisión y yo lo cubría con una manta. Pero esta vez no despertó. Me quebré, por dentro, sin lágrimas, como si algo dentro de mí se hubiese roto y ya no pudiera salir nada, ni voz, ni grito, ni llanto, solo un vacío. El velorio fue sencillo, como él habría querido. Flores blancas, pocas palabras, muchos silencios. Yo estaba sentada al lado del ataúd, como ausente. No podía entender cómo el mundo seguía girando mientras mi universo se derrumbaba. Mi hija llegó tarde, vestida deprisa, sin rastro de llanto. El marido de ella se mantuvo al margen, distraído con el celular. No hubo abrazo. No hubo mamá, lo siento. Solo palabras frías, gestos obligados y una presencia que no abrazaba, sino que estorbaba. Cuando cerraron el ataúd, me incliné, besé su frente helada y le susurré al oído algo que solo él entendería. Espérame, hijo. Donde estés, algún día nos volveremos a ver. Nunca imaginé que ese sería mi último adiós verdadero, porque lo que vino después fue otra muerte, no física, pero igual de dolorosa. En esos días de luto, nadie me ofreció un té caliente, nadie me preguntó si comí algo. Mi hija no se quedó una sola noche, no me acompañó al médico, no me ayudó a ordenar sus cosas, solo me observaba de lejos, como si ya no perteneciera a ese lugar. Y aún así, intenté seguir. Puse la mesa como siempre, cociné, limpié. Me movía como un fantasma que repite los mismos pasos porque no sabe qué más hacer. Fue entonces cuando llegó esa cena. La casa aún olía a flores marchitas, a incienso de velorio, a tristeza sin consuelo. Y yo, como un autómata, serví los platos. Me senté con ellos. Esperaba, en mi ingenuidad, un gesto de ternura, un momento de consuelo. Pero lo que recibí fue una sentencia. ¿Y quién va a cuidar a esta vieja? Porque nosotros no vamos a hacerlo. Esa frase me cayó como un puñal. No solo porque fue cruel, sino por el momento en que fue dicha. 2 días después, apenas 2 días después de enterrar a mi hijo. Ni siquiera me había dado tiempo de llorarlo bien, de abrir su cajón de recuerdos, de tocar su ropa sin sentir que se me desmoronaba el pecho, y ya me estaban desechando. Como si con la muerte de uno, la otra ya no sirviera. No respondí. No pude. Sentí como el aire se detenía, como mis oídos zumbaban, como mis manos temblaban bajo la mesa. Y entonces, el marido, con esa sonrisa sarcástica que nunca me gustó, dijo: «La casa ahora es nuestra. Puedes irte». En ese momento, supe que no solo había perdido a mi hijo, había perdido también a mi hija. O quizás ella ya se había perdido mucho antes, y yo no quise verlo. Me levanté. No sé cómo. Tomé mis cosas, caminé hasta la puerta, y al salir, sentí que dejaba atrás más que una casa. Dejaba atrás una vida que ya no existía. Pero algo ocurrió, algo que ni yo sabía. El celular que había quedado sobre la mesa había grabado todo. Cada palabra, cada burla, cada golpe que no fue físico,
pero que dolió más que cualquier puñetazo. Ese audio sería, más adelante, mi escudo, mi prueba, mi verdad. Pero en ese instante, solo quería desaparecer. Me fui sin rumbo, sin saber a dónde ir, ni qué hacer. Solo con el peso de un ataúd a mis espaldas y una traición aún fresca en el alma. Y así comenzó mi segundo luto. Uno más invisible, más solitario. El luto de quien aún está viva, pero ya no tiene un lugar donde llorar. Esa noche comenzó como cualquier otra en los últimos días, silenciosa, espesa, difícil de respirar. La casa, que una vez estuvo llena de voces, de risas, de pasos rápidos corriendo por el pasillo, ahora estaba quieta. Se podía escuchar el tic-tac del reloj en la cocina, el crujir leve de la madera al enfriarse y el leve sonido del arroz burbujeando en la olla. Era como si todo se moviera en cámara lenta, como si la casa también estuviera de luto. Yo seguía con la mirada perdida. Habían pasado apenas 2 días desde que enterré a mi hijo. 2 días desde que la tierra lo tragó mientras mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No sabía cómo seguía caminando, cocinando, respirando. Tal vez era por instinto. Tal vez era porque el cuerpo no acepta tan fácil la idea de que ya no hay nada más por lo que quedarse de pie. Cociné por costumbre, sin ganas, sin sabor, solo porque sí. Puse la mesa para 3, como siempre, aunque en el fondo sabía que algo estaba diferente. Algo en el aire me advertía que esa noche no era una noche más. Era la noche. Mi hija llegó sin saludar. Ni siquiera me miró. Entró como si estuviera entrando a un lugar ajeno, con prisa, con el ceño fruncido. El marido detrás de ella, siempre altivo, con esa forma de mirar todo como si no valiera nada. No preguntaron cómo estaba. No mencionaron a su hermano. Ni una palabra sobre el funeral. Ni una frase de consuelo. Solo se sentaron. Y comieron. Yo los observaba como si no los conociera. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Dónde estaba mi niña, la que se acurrucaba en mi regazo cuando tenía pesadillas? ¿Dónde estaba el respeto, el cariño, el vínculo que creía haber sembrado durante años? El silencio en la mesa era más pesado que cualquier conversación. Se escuchaban los cubiertos, los sorbos, el movimiento de los platos. Y entonces, sin levantar la vista, ella lo dijo. ¿Y quién va a cuidar a esta vieja? Porque nosotros no vamos a hacerlo. Sentí que el aire me abandonaba el cuerpo. No lo vi venir. Fue como si me lanzaran una piedra al pecho. Una frase tan corta y tan devastadora. Mis manos, que aún sostenían el tenedor, comenzaron a temblar. La comida en el plato ya no tenía sentido. Ni el acto de estar ahí, ni la idea de seguir fingiendo que seguíamos siendo una familia. Y antes de que pudiera reaccionar, él, con la voz tranquila de quien cree tener todo bajo control, añadió: «La casa ahora es nuestra. Puedes irte». Así, como si nada, como si estuviera desalojando a una inquilina incómoda, como si no fuera yo la mujer que construyó cada rincón de esa casa con sacrificio, con manos agrietadas, con turnos dobles, con noches en vela, como si mi existencia fuera un estorbo. No respondí, no hice un escándalo, no les di el gusto de verme gritar ni llorar. Me levanté, con la poca fuerza que me quedaba. Tomé mi bolso, el mismo que usé el día del entierro de mi hijo, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, giré la cabeza por un instante. Miré esa mesa que una vez fue símbolo de unión, de familia, de hogar, y sentí que algo dentro de mí se apagaba. Pero también ocurrió algo que ellos no notaron. Mi celular, que había dejado encima del aparador, tenía una aplicación activada. Por accidente o por destino, estaba grabando desde minutos antes. Todo quedó registrado. La conversación, las frases, el tono, todo. No lo supe en ese momento. Pero esa grabación se convertiría más adelante en el escudo que no sabía que necesitaba. La prueba que nadie podría negar. La justicia que vendría sin necesidad de gritos ni venganza. Salí en silencio. Caminé por la calle sin rumbo. Las luces de los postes iluminaban mi sombra, pero no mi camino. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no volvería. Y mientras caminaba, entendí algo que nunca había querido aceptar. Ese hogar ya no era mío. Mi hija ya no era la misma. Y yo ya no tenía lugar. Pero en ese vacío, algo comenzó a brotar. Pequeño, tímido,
como una semilla bajo tierra. No era rabia, tampoco resignación. Era otra cosa, una decisión muda, una claridad dolorosa. Había muerto en esa casa. Sí, no físicamente, pero la mujer que siempre se callaba para no incomodar. La madre que toleraba desprecios por amor. La mujer que se anulaba para sostener a los demás. Esa mujer murió esa noche, y en su lugar comenzó a nacer otra. Desperté antes de que saliera el sol, no porque hubiera dormido bien. Dormir, después de todo lo que pasó, era un lujo que ya no conocía. Pero el cuerpo, cuando se acostumbra a la guerra, se despierta con las primeras luces del cielo, como si supiera que ese día no sería uno más. Y no lo fue. No lloré al despertar. Tampoco recé. Solo me quedé sentada al borde de la cama, con los pies en el suelo frío, el alma recogida en silencio y la mente girando como un reloj descompuesto. Revisé mi bolso. Estaba todo allí, mis documentos, una libreta vieja, el celular, aquel que contenía, aun sin que ellos supieran, la prueba más poderosa que alguien podría tener contra una mentira disfarcada de familia. Me vestí con calma. Elegí un vestido azul oscuro, de esos que guardamos para momentos importantes, aunque nadie nos haya dicho que ese lo era. Pero yo lo sentía. Esa mañana tenía un peso distinto. Algo dentro de mí, una voz antigua, quizás de mis propias abuelas, me decía, levántate, que hoy se escribe tu parte de la historia. Tomé el autobús de las 7. Me senté junto a la ventana, mirando la ciudad como si fuera la primera vez. Nunca había notado cuántas mujeres viajan en silencio, cargando mochilas invisibles llenas de desilusiones. Y sin embargo, ahí están, firmes, enteras, dignas, como si supieran que la dignidad no se pierde, solo se esconde un rato cuando la tristeza pesa. Llegué al banco. Faltaban 5 minutos para que abrieran las puertas. Me senté en la pequeña banca de espera, rodeada de desconocidos, y por primera vez en muchos días sentí algo parecido a paz. No alegría, no alivio, solo paz, la de quien sabe que no tiene que pedir permiso para respirar. Cuando entré, fui directo al escritorio del gerente. Un hombre joven, con cara de no haber vivido mucho. Me miró como se mira a las personas mayores, con condescendencia amable, como si fuéramos lentas, frágiles, desactualizadas. Pero bastaron mis primeras palabras para que entendiera que no estaba frente a cualquier anciana. Le entregué mis documentos. Hice preguntas claras. Exigí cortesía sin disculpas. Y le indiqué con precisión lo que necesitaba hacer. Quería cerrar la cuenta conjunta que tenía con mi hijo. Transferir el dinero a una nueva cuenta solo a mi nombre. Actualizar mi información bancaria. Cambiar mi firma. Solicitar una nueva tarjeta. Y, sobre todo, dejar todo en regla para evitar que otros, los mismos que me echaron de mi casa, intentaran mover un solo centavo de lo que no les pertenece. El gerente me miró en silencio unos segundos, asintió, y comenzó a trabajar. Yo observaba cada movimiento con atención, no por desconfianza, sino porque, después, de todo lo vivido, entendí que una mujer debe saber exactamente dónde están sus cosas, incluso si nadie más le enseñó a hacerlo. Salí del banco casi una hora después. En la mano, el sobre con los documentos actualizados. En el alma, una semilla de algo que no podía nombrar. Tal vez era fuerza, tal vez libertad, o quizás, por primera vez en mucho tiempo, era autonomía. Me detuve en la acera antes de cruzar la calle. El viento de la mañana me acarició la cara. Y ahí, justo en ese instante, lo supe. Ellos creían que me habían destruido, que me habían sacado del camino, que yo estaba derrotada. Pero lo que no sabían era que esa mujer que se fue en silencio estaba pensando. Y una mujer que piensa, después de haber amado, sufrido y resistido, es la fuerza más peligrosa del mundo. Volví a casa de mi amiga Ivone, la que me dio refugio sin preguntas. Ella me recibió con un tazón de caldo caliente y ese tipo de mirada que no juzga, solo escucha. Me senté con ella en la mesa pequeña de su cocina. Saqué el sobre del banco y lo coloqué sobre el mantel. No dije nada, solo respiré profundo. Y por dentro, sentí que había dado un paso que ellos jamás imaginaron. No necesitaba confrontarlos. No necesitaba gritar. Mi silencio ya era suficientemente ensordecedor. Hay decisiones que no hacen ruido,
pero cuando se toman, cambian el rumbo de todo. Esa fue la mía. Después de aquella noche, no hice ningún escándalo. No volví a llamar. No pedí explicaciones. Ni siquiera lloré frente a nadie. Mi silencio no fue debilidad. Fue protección. Fue una pausa que yo misma me regalé para pensar, para observar. Porque mientras ellos creían que yo estaba derrotada, yo estaba más despierta que nunca. Me quedé en casa de Ivone, una amiga de juventud con la que había perdido contacto por los caminos de la vida, pero que no dudó ni un segundo en abrirme la puerta cuando la necesité. Ella no hizo preguntas. Me ofreció una cama limpia, una taza de té caliente y su silencio cómplice. Y ese silencio, el suyo y el mío, me permitió comenzar a ver con claridad lo que antes no quería aceptar. Una tarde, mientras barría el patio, recibí un mensaje inesperado. Era de una conocida de mi hija. No éramos amigas. Apenas habíamos cruzado palabras en cumpleaños o reuniones familiares. Pero ella, con una mezcla de incomodidad y culpa, escribió: Doña Clara, no quiero meterme, pero creo que usted necesita saber esto. Era un archivo de audio. Lo escuché sola, en la cocina de Ivone, con el corazón apretado y los dedos temblorosos. En la grabación, mi hija y su esposo hablaban de mí como si yo fuera un mueble viejo. Hacían planes, reían, decían cosas como: ya está mayor, no va a durar mucho. En cuanto se debilite un poco más, la sacamos sin que pueda oponerse. Y él, burlándose, agregó: si se pone terca, la hacemos pasar por senil. Nadie le va a creer. Tuve que pausar el audio, no por sorpresa, por náusea, porque escuchar esas palabras, dichas con tanta calma, sin emoción, era como recibir otra puñalada, pero esta vez en cámara lenta. No solo habían tomado la decisión de deshacerse de mí, sino que lo hacían con frialdad, como si nunca les hubiera dado la vida. Respiré hondo, cerré los ojos, y me prometí a mí misma que no iba a derramar una sola lágrima por esa conversación, porque el llanto no me devolvería nada. Lo que necesitaba no era consuelo, era lucidez. Fui a mi bolso y saqué una libreta vieja. En ella comencé a escribir todo. No desde ese día, no, desde mucho antes, desde los primeros gestos, los comentarios, las señales. Anoté fechas, situaciones, frases exactas que recordaba. Las veces que me hicieron firmar papeles sin explicarme. Las veces que dijeron que harían unos trámites por mí porque era más rápido. Los servicios que comenzaron a llegar a nombre de mi hija. Los movimientos sospechosos en la cuenta conjunta que tenía con mi hijo. Las visitas de técnicos que yo no autoricé. Todo. Yo no había querido ver antes. Tal vez por amor. Tal vez por miedo. Porque cuando uno cría hijos, piensa que el amor basta. Que si das todo, ellos lo verán, lo agradecerán, lo devolverán. Pero no siempre es así. Y eso es algo que duele aceptar, pero libera. La traición no siempre llega de golpe. A veces es una acumulación de pequeñas heridas. Un luego te explico, un es por tu bien, un no te preocupes por eso, mamá. Y cuando te das cuenta, ya no tienes control de nada. Ya no estás en tu casa. Ya no te escuchan. Ya no importas. Pero yo escuché. Siempre escuché, y observé, mucho más de lo que ellos pensaban. Recordé una tarde, semanas antes del velorio de mi hijo, cuando mi hija me pidió la copia de mi DNI para un trámite del gas. Luego supe que el contrato del gas fue cambiado de nombre. Después lo hizo con la luz. Luego con el agua. Paso a paso, me iban sacando, borrando, desdibujando, y todo mientras yo seguía cocinando para ellos, sonriendo, preguntando si habían comido bien. Ahora lo veía claro. No fue impulso, fue estrategia. Querían dejarme sin opciones, convertirme en un estorbo oficial, declararme incapaz, tal vez, y quedarse con todo sin que yo pudiera levantar la voz. Pero lo que no sabían era que una mujer puede parecer callada y estar guardando cada cosa en el corazón. Y en su libreta, Ivone me observaba mientras escribía. No preguntaba, pero en sus ojos se notaba que entendía. Ella también tenía historias, cicatrices que no se ven, pero que dejan marcas en el alma. No les respondí, no los enfrenté, no los busqué. Sabía que ese no era el momento. Estaban confiados, muy confiados. Pensaban que yo estaba desaparecida, rota,
sin fuerza. Pero yo estaba tomando aire. Estaba construyendo mi camino. Estaba mirando con los ojos bien abiertos, mientras ellos se hundían en su propia arrogancia. Y aunque no lo sabían, yo sabía más de ellos que ellos de mí. Y esa era mi ventaja. Cuando salí de esa casa, no llevé casi nada. Solo mi bolso, mi celular y un abrigo que no abrigaba el alma. Dejé atrás mi cama, mis recuerdos, mis fotos enmarcadas, mis tazas de loza antigua, el vestido que usé en el bautizo de mi hijo, las cortinas que cosí con mis propias manos. Dejé mi historia colgada en las paredes. No tenía destino. Solo sabía que no podía volver. La gente dice que uno nunca está completamente solo, pero en ese momento la soledad me envolvía como una manta rota. Caminé unas cuadras, sentándome en una plaza, viendo pasar autos, madres con niños, jóvenes con audífonos. Nadie sabía que yo acababa de ser expulsada de mi propio hogar. Nadie sabía que llevaba 2 muertes encima, la de mi hijo y la mía. Fue entonces cuando recordé a Ivone, una amiga de la infancia, de esas que la vida va alejando sin querer, pero que nunca desaparecen del corazón. Recordé su dirección. No estaba tan lejos. Llamé desde un teléfono público, porque la batería del mío estaba muriendo, como yo. Su voz del otro lado no preguntó mucho. Solo dijo, vente. Tomé un colectivo. El viaje fue largo, no por la distancia, sino por el peso del silencio. Me senté junto a una señora que hablaba con alguien por teléfono. Su voz se mezclaba con mis pensamientos. Todo era ruido. Todo era confuso. Todo era triste. Cuando Ivone abrió la puerta, tenía las manos llenas de harina y una sonrisa cálida, rota pero honesta. No me abrazó fuerte. Solo puso una mano en mi hombro y me dijo, te estaba esperando sin saber. Esa frase fue mi primer pedacito de paz. Su casa era pequeña, rústica, con muebles antiguos, paredes que hablaban con grietas y un olor a leña quemada que me hizo sentir como en casa, pero sin los fantasmas. Me preparó té con canela y me llevó a una habitación con una cama sencilla y una colcha floreada. Descansa. Aquí nadie te va a apurar, dijo. Y esa noche dormí. Por primera vez en días. No soñé. No lloré. Solo dormí. Al día siguiente, me desperté con los cantos de unos pájaros que no conocía. El aire del campo me acarició la cara cuando abrí la ventana. Respiré profundo. Y entendí que estaba viva. Los primeros días ayudé con lo básico. Barrer el patio. Tender la ropa. Hacer pan casero. Ivone me enseñaba con paciencia. Nos reíamos de cosas simples. Ella también tenía heridas. Una hija que nunca más la llamó. Un matrimonio que no funcionó. Una vejez sin nietos, pero con muchas plantas. Y ahí, entre su cocina y su jardín, me fui reencontrando. Empecé a escribir en un cuaderno nuevo. No como prueba, sino como desahogo. Escribía lo que sentía, lo que pensaba, lo que recordaba. Algunas tardes me sentaba bajo el árbol, grande del fondo, con el cuaderno en las piernas, el mate en una mano y el alma a punto de florecer. Me permití recordar sin culpa, llorar sin miedo, silenciar sin dolor. Dejé de preguntar por qué. Empecé a preguntarme para qué. Y eso cambió todo. Un día, Ivone me trajo una radio vieja, para que escuches música, y para que no te olvides de lo que te gusta. La encendí, y sonó una canción que mi hijo cantaba cuando era chico. Me quebré, pero esa vez el llanto fue limpio. No era desesperación, era memoria. Descubrí que no necesito mucho para estar bien. Un plato caliente, un lugar donde nadie me mire como carga, una amiga que no espera nada, un cuaderno para vaciarme, y una paz que, por años, confundí con soledad. La vida, desde ese rincón del mundo, comenzó a reorganizarse, sin promesas, sin gente falsa, sin juegos. Poco a poco volví a sentir hambre, volví a dormir sin sobresaltos, volví a caminar con ganas, volví a mirar al espejo sin desprecio, y entendí que perder todo me dio espacio para empezar de nuevo, que el vacío no siempre es castigo, a veces es una invitación. Ellos pensaban que me habían apagado, que habían ganado, pero no sabían que yo, en silencio, estaba construyendo algo más fuerte, algo que no se ve en redes sociales, algo que no se mide en propiedades. Estaba construyendo mi paz, y aunque salí sin nada,
Cada día encontraba algo, una palabra, un gesto, un recuerdo bueno, una certeza nueva, una fuerza que no sabía que tenía. Salí con nada, y fui encontrándolo todo. Pasaron semanas, después meses. El tiempo empezó a tomar otra forma. Ya no era un castigo, como al principio, sino un espacio fértil. Un terreno donde mis pensamientos podían descansar y donde mis emociones, por fin, empezaban a respirar sin miedo. Mientras yo me reconstruía en silencio, en aquella casa sencilla con olor a leña y pan caliente, allá lejos la otra historia continuaba, pero sin mí. No preguntaba, no espiaba, pero las noticias llegaban solas. Porque cuando uno hace bien, el universo encuentra formas de proteger. Y cuando uno hace mal, el mismo universo se encarga de devolver la cosecha. Un día, Ivone me trajo el teléfono. Te llamaron de la vecindad, dijo. Parece que algo pasó en la casa. No contesté, solo escuché. Mis vecinos de toda la vida, los que me vieron criar a mis hijos, los que sabían quién fui de verdad, empezaron a contar lo que veían desde sus ventanas. El marido de mi hija había abierto un negocio pequeño, con muebles de la casa, una especie de oficina improvisada. Decía que era su nueva etapa profesional. Pero el negocio no funcionó. Malas decisiones, mala reputación, clientes insatisfechos, pérdidas una detrás de otra. Poco a poco empezaron los reclamos, las deudas, los amigos desapareciendo, los socios cerrando puertas. La casa, esa misma que me quitaron con orgullo, ya no era símbolo de conquista, sino de ruina. Mi hija intentaba mantener las apariencias. Subía fotos en redes sociales, siempre sonriente, con frases falsas de autoayuda. Viviendo mi mejor vida, decía. Pero por dentro, ¿lo sabía? Esa sonrisa estaba vacía. Porque uno puede engañar a los demás un tiempo, pero nunca a sí mismo. Pronto, los recibos empezaron a llegar vencidos. Luz, agua, gas, todo a nombre de ella. Porque cuando quitaron mi nombre de todo, también quitaron la única persona que pagaba puntualmente. El banco llamó. La cuenta conjunta ya no existía. El dinero también se había ido. Y con él, la estabilidad. Fue entonces cuando llegó el mensaje que yo ya esperaba, pero que no deseaba. Mamá, ¿podemos hablar? Corto, frío, sin disculpas, sin contexto. Una cuerda lanzada no por amor, sino por desesperación. No respondí, no por venganza, sino porque entendí que hay silencios que enseñan más que cualquier discurso, y porque hay heridas que no se curan con una llamada de último momento. A los pocos días, supe que había perdido el empleo, que su marido se había ido a buscar nuevos horizontes, que la casa, la mía, estaba cada vez más vacía. Muebles vendidos, cortinas arrancadas, fotos retiradas de las paredes, como si al intentar borrar mi existencia, hubieran borrado también la historia que sustentaba ese lugar. Pero no me alegré, no bailé sobre los escombros, porque yo no soy como ellos. No me construyo sobre la caída de nadie. No deseo mal, ni gozo con el dolor ajeno. Solo sentí una tristeza antigua, esa que nace cuando uno confirma que el amor que dio nunca fue suficiente para quienes no supieron recibirlo. Y aún así, me mantuve firme, porque entendí algo poderoso. El universo no castiga ni premia, solo responde. Y ellos estaban recibiendo lo que sembraron: egoísmo, ambición, irrespeto, olvido. Yo, en cambio, seguía sembrando lo mío: tranquilidad, dignidad, rutinas simples, respeto propio. A veces, en las noches, me sentaba en el porche de Ivone con una manta en las piernas y una taza en las manos. Miraba las estrellas, pensaba en mi hijo, en lo que él diría si estuviera vivo. Y en mi corazón lo escuchaba: mamá, hiciste bien. Porque no hay mayor justicia que vivir en paz mientras otros se atrapan en sus propias mentiras. Y así, sin gritos, sin denuncias, sin venganza, llegó la verdad. Como un río que vuelve a su cauce, como una cosecha que llega en su momento, como un espejo que, tarde o temprano, devuelve el reflejo real. Lo que se siembra siempre vuelve. Con el tiempo, uno deja de preguntarse por qué, deja de buscar culpables, explicaciones o consuelo. Lo único que empieza a importar es cómo seguir respirando sin que duela. Y aunque parezca imposible al principio,
llega un momento en el que el dolor ya no arde igual. Sigue ahí, como una cicatriz que a veces pica con el frío, pero deja de sangrar. Yo ya no soy la misma que salió aquella noche con el alma en pedazos. Algo se rompió en mí, sí, pero no todo se perdió, porque, sin saberlo, yo estaba comenzando a encontrar la versión más honesta de mí misma, la mujer que fui antes de ser madre, antes de ser esposa, antes de ser la que siempre cuida de todos. Aprendí que el dolor no es castigo, es maestro, uno cruel, impaciente, exigente, pero que enseña lo que nadie más puede enseñarte. El dolor me enseñó a escucharme, a sentarme conmigo misma sin miedo al silencio, a respetar mis límites, a decir que no sin culpa, a mirar al espejo y reconocerme sin necesidad de la validación de nadie. Por muchos años pensé que amar era dar todo, entregarme entera, hacer sacrificios como quien respira. Me dijeron que ser madre era sinónimo de renuncia, que debía poner a los demás por encima de mí misma. Y lo hice, cada día, con amor, sí, pero también con miedo, con la necesidad de sentirme necesaria, de ganarme el cariño a fuerza de entregas. Pero un día desperté, y me di cuenta de que nadie te devuelve lo que diste si no aprendiste primero a darte a ti misma. No estoy diciendo que me arrepiento. No cambiaría los abrazos, ni las noches sin dormir, ni los cuentos leídos 1000 veces. Lo que cambiaría sería haberme olvidado tanto tiempo de mí. El abandono más profundo que viví no fue el de mi hija, fue el mío. Yo me abandoné primero. Me dejé en segundo plano. Fui desapareciendo en favor de los demás, creyendo que eso era amor. Y el resultado fue que, cuando más necesité ser vista, nadie me vio. Esa fue la lección más dura, pero también fue la más necesaria. Ahora entiendo que cuidarse no es egoísmo, es supervivencia. Y es también la forma más sana de enseñar a otros cómo queremos ser tratados. No me hice fuerte porque quise, me hice fuerte porque no me quedó opción. Pero ahora que lo soy, no pienso volver a esconderme. He aprendido a disfrutar de mis silencios, de mis caminatas lentas, de mis tazas de tecina puro. He aprendido a valorar mi intuición. Esa voz interna que tantas veces ignoré y que ahora escucho con claridad. Esa voz que me dice, no vuelvas donde ya no eres bien recibida. Y no vuelvo, no por orgullo, sino por amor propio. Me costó una vida entera entender que puedo seguir amando a quienes me lastimaron, pero desde lejos, sin esperar, sin suplicar, sin justificar. Y puedo seguir construyendo paz, sin necesitar permiso. Hoy, cuando me preguntan si los perdoné, digo la verdad. No sé, a veces creo que sí, otras veces me doy cuenta de que aún duele, pero lo que sí sé es que ya no me detengo allí, que no cargo con esa piedra, que no tengo espacio para el rencor, y que lo único que me importa ahora es honrar la mujer que soy, porque hay algo que descubrí en este camino. La traición duele, pero el olvido de una misma mata en silencio. Y yo decidí no morir así, decidí seguir viva, a mi ritmo, a mi manera, con mis reglas, y con una dignidad que no negocio con nadie. Hoy vivo en otro lugar. No es grande, no es lujoso, pero es mío. No porque esté a mi nombre en ningún papel, sino porque aquí nadie me grita, nadie me ignora, nadie me borra. Es un espacio sencillo, con paredes claras y ventanas que dejan pasar la luz de la mañana. Aquí no hay muebles caros, pero hay calma. No hay cuadros de familia, pero hay fotos de momentos en los que yo me sentía viva. En las estanterías puse algunas de mis tazas favoritas. Rescaté un par de libros viejos y colgué una cortina que yo misma cosí con restos de tela. No necesito más, porque entendí que el hogar no es donde otros te aceptan, es donde tú misma te abrazas. En esta nueva etapa, me levanto temprano, pero ya no para preparar el desayuno de nadie más. Me levanto para mí. Hago mi café con calma. Escucho música bajita. A veces me hablo en voz alta. A veces me río sola. No estoy loca. Estoy viva. Y por fin, me escucho. Cocino lo que me gusta. Leo lo que quiero. Camino sin rumbo fijo. Compro flores cuando puedo. Aprendí a mirar el cielo sin pensar en lo que perdí. Ahora miro el cielo pensando en todo lo que me queda. No necesito que nadie me diga gracias, ni que me llame todos los días, porque el cariño que me faltó afuera, lo empecé a sembrar adentro. No para olvidar,
sino para no depender más del reconocimiento de quien no sabe ver. Sí, a veces aún duele. Hay noches en que el silencio pesa más que de costumbre, momentos en los que extraño, en los que imagino qué habría pasado si mi hijo siguiera vivo, si las cosas hubieran sido distintas. Pero aprendí a no quedarme atrapada en esos pensamientos. Me los permito, los dejo estar, y luego los dejo ir, porque entendí que el pasado no se borra, pero se puede poner en su lugar. Hoy no tengo rencores, tampoco ilusiones, tengo certezas, sé quién soy, sé lo que merezco, y sé a dónde no quiero volver. No necesito reconciliaciones fingidas, ni palabras vacías, necesito respeto, necesito verdad, y si no viene de otros, me lo doy yo. Ya no me siento una carga, ya no me veo como una mujer que fue traicionada. Ahora me veo como una mujer que fue capaz de reconstruirse sola, desde las ruinas, como una mujer que no gritó, pero resistió, que no devolvió el golpe, pero tampoco se quedó, que no buscó justicia en tribunales, pero encontró paz en su conciencia. Y eso, para mí, es una victoria, porque no hay venganza más elegante que la paz. Si alguien me preguntara hoy qué aprendí de todo esto, respondería sin dudar. Aprendí que uno puede empezar de nuevo a cualquier edad, que nunca es tarde para recuperar la dignidad, que incluso después del abandono, de la traición y del dolor más profundo, se puede florecer. No me convertí en una mujer amargada, me convertí en una mujer despierta. Y si esta historia puede servirle a otra mujer, a otra madre, a otra abuela que hoy se siente invisible, usada o descartada, quiero que sepa que no está sola. Quiero que sepa que puede irse, que puede empezar otra vez, que puede volver a amarse, que puede crear un mundo nuevo, aunque sea pequeño, aunque sea distinto, aunque esté sola. Porque cuando una mujer se encuentra consigo misma, ya no hay soledad, hay compañía. Y la vida, aunque distinta, vuelve a tener sentido. Yo sobreviví a todo. Y aún así, aquí estoy. Y tú también puedes.